Bueno, estamos aquí para comentar el último libro de Nieves Soria, aparecido el año 2024, que se llama Síntoma y Simulacro. Tu libro, Nieves, surge a partir de un seminario que dictaste durante la pandemia, ¿cierto? Así es. Y que luego has nutrido aún más examinando muy diversos autores, muy meticuloso, que aborda específicamente o de modo principal la distancia entre la palabra y el cuerpo que encontramos en el mundo de hoy, favorecida sobre todo por la ciencia. Digamos, la idea es que la imagen del cuerpo, si bien es ortopédica, un poco ortopédica para todos nosotros, nunca responde íntegramente al modo en que lo vivimos, siempre hay un cierto desacuerdo entre la imagen y el cuerpo. Estos avances de la ciencia en la época actual hacen suponer que es posible conquistar una imagen del cuerpo y un cuerpo perfectamente ajustado a lo que fuese la fantasía o el fantasma, como solemos decir, ¿no? Y en ese sentido favorece, porque se trata de una imagen que en un cierto punto se desprende de lo real del cuerpo y intenta suprimir lo que es del orden del síntoma. Es en ese sentido, más o menos en esa dirección, que tu libro opone síntoma y simulacro. Bien, de una manera más concreta, clínica, ¿cómo podríamos distinguir lo que es del orden del simulacro, teniendo en cuenta que en la neurosis, digamos en general, también hay una fantasía o un fantasma que vela el contacto, la relación directa con el mundo, ¿no? ¿Cuál es la especificidad del simulacro, clínicamente hablando? ¿Cómo lo dirías? ¿Podrías decirnos algo sobre eso? Sí, no sé si hablar de clínica es equivalente a decir las cosas de un modo demasiado concreto, porque la clínica psicoanalítica es una clínica sobre el hablante que implica una serie de complejidades. Entonces, quizás no es tan fácil transmitir no es fácil. De un modo simple esa diferencia. Pero, bueno, ya la introdujiste vos de alguna manera, Marita, con esta distinción entre el estatuto que puede tener la imagen en la época de la tecnociencia, ¿no? Del auge de la tecnociencia. Y me parece que ese es un punto fundamental que tiene una incidencia en la vida cotidiana y que llega al consultorio del psicoanalista a través de nuevas formas del padecimiento psíquico, ¿no? Es decir, que siempre ha existido y por ahora los avances de la tecnociencia no han impedido el padecimiento psíquico. Lo que sí producen es transformaciones o mutaciones incluso en la configuración subjetiva del hablante. Y esto tiene que ver con algo que dijiste al principio de tu pregunta, que es la cuestión de la separación entre el cuerpo y la palabra, ¿no? O entre la imagen del cuerpo y la palabra. Porque hay una cuestión central que está ocurriendo en esta época y que se manifiesta de un modo notable en el ciberespacio, con la relación con las pantallas y la presencia del espejo de modo permanente en la vida cotidiana, es decir, que los dispositivos, las redes funcionan como espejos de espejos de espejos y todos tienen como
base fundamental y cada vez más la autorreferencia, ¿no?, a la propia imagen en el espejo. Y esto queda separado de ese cuerpo viviente en el cual está soportada esa imagen, ¿no? Eso es lo que posibilita la tecnología. Sería imposible sin la tecnología. Sin la tecnología solamente era posible la experiencia con un espejo en la casa y nada más, ¿no es cierto? Esto es lo que ahora ha atravesado todos los niveles de experiencia del hablante, incluso la sexualidad, ¿no? Existe ahora la sexualidad virtual, que es una nueva modalidad de sexualidad donde el cuerpo viviente tampoco interviene de la misma manera, ¿no?, que en la sexualidad presencial, la podríamos llamar así, a la antigua, digamos. Bueno, entonces, lo mismo ocurre con los padecimientos, o algo de esto se manifiesta en los nuevos padecimientos y los nuevos síntomas con los que nos encontramos en nuestro consultorio los psicoanalistas. Especialmente, y vos hiciste referencia a la pandemia, que fue la época en la cual yo dicté el seminario que dio lugar a este libro. En 2021 dicté Mutaciones y en el 2022 Síntoma y Simulacro, que continuaba interrogaciones que habían quedado para seguir despejando del seminario anterior. Sí, que también dijiste que el simulacro era una de las mutaciones, ¿no? Claro, exactamente. Y que justamente todo eso se puso muy de relieve con el confinamiento y con la prevalencia de las relaciones, de los lazos virtuales, que quedaron ya instalados de un modo nuevo después de la pandemia. Es decir, luego de terminado el confinamiento no hubo un retorno a lo anterior, sino que se instaló más definitivamente la lógica del simulacro en la vida del hablante. Desde entonces hasta ahora no ha pasado mucho tiempo, sin embargo ha cambiado mucho la clínica, y de esto nos testimonian especialmente los psicoanalistas que trabajan con niños y adolescentes, que fueron fuertemente afectados por la pandemia y por la pospandemia, porque la pandemia es un antes y un después, sí. No se volvió a lo anterior, ¿no es Incluso cierto? contamos las fechas así. Bueno, a mí me ocurre. Claro. Cuando intento pensar en qué año ocurrió alguna cosa, pienso, ¿fue antes o después de la pandemia? Sí, además hay un fenómeno curioso con la pandemia, es como un agujero temporal, ¿no? A la vez Claro. es un agujero, es verdaderamente un antes y un después, porque hay como una ruptura en el tiempo, ¿no? Se produjo una ruptura, y no solo en el tiempo, en la trama del hablante, digamos, ¿no? Y, o sea, la rutina, la vida cotidiana cambió drásticamente. Drásticamente. Y la relación de los nuevos sujetos, ¿no?, que esto se plasma especialmente, como te decía, en la clínica con niños y adolescentes, ¿no es cierto? La relación de los nuevos sujetos con la virtualidad, que tiene una fuerza inexistente en cualquier momento y en cualquier otra civilización, en cualquier otra cultura, en cualquier otra época en la humanidad, ¿no es cierto? Esto es algo absolutamente nuevo, y lo que encontramos en la clínica con niños y adolescentes son manifestaciones de un padecimiento psíquico, de un sufrimiento, pero que no toma la forma de lo que clásicamente en psicoanálisis conocemos como síntoma. Clásicamente en psicoanálisis conocemos como síntoma, que es el síntoma psicoanalítico, es una manifestación de un padecimiento subjetivo que conlleva una cierta dimensión de creencia, ¿no? El sujeto que trae un síntoma al psicoanalista cree que ese padecimiento quiere decir algo de él, ¿no? Que dice algo de él, ¿no? Que en algún lugar eso habla, y que ese psicoanalista va a poder interpretar ese padecimiento suyo, porque es alguien que está especializado en leer lo que quiere decir ese padecimiento, ¿no? Mientras que lo que escuchamos en esta época es un sufrimiento o un padecimiento muy difuso, que no toma una forma clara, que tampoco
está atravesado por la dimensión de la creencia, y donde eventualmente el sujeto llega a un psicoanalista como puede llegar a cualquier terapeuta, buscando un alivio, porque lo que sí hay es un sufrimiento o un padecimiento. Una pregunta que no termina de formularse. Sí, que no llega a tener la estructura de una pregunta. Quizás en el encuentro con un psicoanalista pueda adquirir esa forma, ¿no es cierto? Porque la apuesta, y si para quienes lean el libro, que es un libro, por supuesto, dedicado a psicoanalistas, pero justamente la pregunta que atraviesa, la pregunta clínica que atraviesa el libro, que además cuenta con 8 casos, es cómo sintomatizar el simulacro, es decir, que la apuesta es abrir la dimensión de la palabra, la dimensión de la pregunta, en un sufrimiento que llega como mudo, como silencioso, como no ligado a una dimensión de creencia en el inconsciente, y como deslocalizado, donde es difícil quizás situar palabras que puedan orientar una trama discursiva que permita un tratamiento del padecimiento. Entonces, llegan, por ejemplo, niños con un goce deslocalizado, con dificultades para poder quedarse quietos en un lugar. Esto está trayendo muchas crisis en las instituciones educativas. Por ejemplo, en Argentina, ahora salió hace unos 10 días un artículo en el Diario de la Nación donde el director de un hospital de niños de Buenos Aires comentaba la gravedad de la situación de la salud mental de niños y adolescentes en Buenos Aires y en todo el país, y el crecimiento exponencial del padecimiento psíquico y de padecimientos graves con intentos de suicidio en niños y adolescentes a partir de la pandemia y sin retorno. O sea, no es algo que luego de la pandemia haya aminorado, sino al contrario. Y justamente la cuestión es la crisis en las instituciones, porque los niños no se quedan quietos, no reconocen una autoridad, no encuentran a veces límites en el movimiento mismo del cuerpo, hay como un goce desregulado, y donde la palabra parece no tocar el cuerpo, no introducir un límite. Y muchos casos, lo que traía este médico, psiquiatra, era la cuestión de intentos de suicidio en niños cada vez más pequeños y cada vez más numerosos, ¿no? Y muchos intentos de suicidio o suicidios en púberes y adolescentes, sufrimientos muy graves ligados a trastornos alimentarios, a todo tipo de adicciones, autoincisiones, automutilaciones, y distintos tipos de acciones autodestructivas, ¿no? Fundamentalmente ese era el espectro que planteaba. O sea, en principio el recurso a la palabra está puesto en cuestión y probablemente el vínculo con un otro, ¿no? Hay un grado mayor de soledad o de increencia en ese otro y consecuentemente un recurso menor a la palabra. Exactamente, sí. La tesis de este libro, que como bien dijiste es una escritura de un seminario donde hemos discutido, conversado con otros colegas, es justamente que este estado de cosas es resultado de la separación entre la imagen del cuerpo y el cuerpo como viviente que opera el avance de la tecnociencia. El simulacro es eso, es la imagen del cuerpo separada de lo real del cuerpo, es como una cáscara vacía, ¿no? Ese estatuto del cuerpo, hay un caso en el libro, por ejemplo, de una paciente que, una joven de 18 años que está todo el día metida en la casa, pero dentro de la casa en la cama, con el celular, en un juego de roles, y esa es la única vida y la única existencia que tiene,
El otro día escuchaba, por ejemplo, tú que preguntabas sobre cómo aparece esto en las consultas, en una supervisión, en un control, el caso de un colega cuyo paciente de 15 años estaba todo el día jugando a los juegos y estaba tan dejado de lado y caído el cuerpo viviente que él tenía un balde para hacer sus necesidades y no tener que levantarse, no tener que interrumpir para ir al baño, ¿sí? Y la comida y el balde, ¿no? Y todo el día con la pantalla, ¿no? Capturado por la pantalla, y ese cuerpo viviente que está reducido a ser una boca que ingiere y una cloaca con el mínimo casi cero de movimiento, ¿no? Es decir, que sería algo a descartar, ¿no? Podría decir, bueno, ese sujeto quizás quisiera no tener una boca, no tener un aparato digestivo para poder vivir solamente en la pantalla, ¿no es cierto? Ese tipo de casos donde eso no necesariamente le hace síntoma al sujeto, ¿no? Por eso no es un síntoma, sino que vive una vida de simulacro, vive una vida virtual. Claro, no le hace pregunta. No le hace síntoma. ¿Qué quiere tampoco decir esto? ¿Por qué me sucede lo que me sucede? Exactamente. No sufre de eso. Claro, no hay quizás podríamos decir... Hay un sufrimiento, pero no se pregunta. Es un sufrimiento silencioso, ¿no? Podríamos ¿Esto decir que así. hago concretamente? ¿Por qué sigo haciéndolo? ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? Digamos, salir de la casa, ir a buscar a algún amigo, estudiar, ¿qué me pasa? Esa pregunta no hay. Bueno, desde un ángulo, digamos, más general, podemos sostener que habría una relación entre las fake news y el simulacro. De hecho, me parece que en algún lado en tu libro lo sostienes así. De hecho, lo que encontramos, y probablemente en la pospandemia, ya en la pandemia, o sea, siempre ha podido ser así, pero en la pandemia se acentuó y en la pospandemia es patente. No compartimos, es difícil saber cuál es el lenguaje que compartimos, cuál es el discurso que compartimos. Hay una serie de ideas, creencias, ideaciones respecto de complots, ¿no? Que hace que la gente esté un poco en alerta y que eventualmente crea en alguna noticia falsa. ¿Cómo orientarse en una época tan dispersa, múltiple? ¿Qué piensas? ¿Es posible? Claro, sí. Me parece que el punto central ahí es otro tema que atraviesa todo el libro, que es la pregunta por el referente. El referente, la referencia. Porque efectivamente la realidad humana es una realidad de ficción, ¿no es cierto? Tiene una estructura de ficción y en ese punto siempre hay algo engañoso, siempre hay algo... Bueno, en psicoanálisis, los psicoanalistas hablamos de la verdad mentirosa, ¿no es cierto? Que no existe la verdad toda. Pero orienta. No existe la verdad última, no existe la verdad verdadera, ¿no? Entonces, sin embargo, efectivamente, lo que vos estás señalando es el punto central de la interrogación del libro, que es el estatuto que tiene la realidad hoy, ¿no? A partir de lo que... Me parece que también ahí podemos buscar un antes y un después con la aparición de la llamada realidad virtual, que es algo nuevo en la historia de la humanidad, porque sin la tecnociencia no existía la realidad virtual. Cierto. Sí existía una realidad discursiva, una realidad de ficción, que tiene cierta dimensión de ficción. Pero en un aspecto de esa realidad de ficción pudo estar más o menos compartida, digamos. Exactamente, y eso compartido siempre ha tenido algún punto de referencia, ¿no es cierto? Algo ha funcionado como referente, ¿no? El avance de la tecnociencia
permite romper con el referente, ¿no? Y en ese punto, bueno, ahí en el libro hay toda una interrogación respecto de lo que sería la historia filosófica del concepto de simulacro, ¿no? Que es una noción que yo tomo fundamentalmente de Baudrillard, de su libro Cultura y Simulacro, que es una referencia que le he escuchado en su momento al psicoanalista Javier Aramburu, que ya la traía como contrapunto con la noción de semblante en psicoanálisis, para dar cuenta de la realidad actual, ¿no? Pero si uno sigue todo el hilo filosófico respecto de la cuestión del simulacro, ahí la pregunta es sobre el referente, ¿no es cierto? O sea, cuando en el sofista Platón distingue la copia del simulacro, la diferencia cuál es, que la copia justamente es copia de, sí. hay un aún referente, mantiene un referente. Mantiene un referente y el simulacro no. Y por eso el simulacro es falso, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que los psicoanalistas no somos platónicos, no creemos en el eidos en el sentido de Platón, pero sí hay una inspiración platónica y por eso hay una dimensión realista en el psicoanálisis. El psicoanálisis no es un nominalismo, hay un realismo psicoanalítico que no es el realismo platónico, pero que tiene algo en común, que es la importancia del lugar del referente. Ese lugar del referente es un lugar vacío. Ese lugar vacío, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la existencia del lenguaje de significantes, que es el lenguaje propio de los hablantes, ¿no? Entonces, nosotros ¿por qué no tenemos instinto como los animales? Porque tenemos un lenguaje de significantes. Y el lenguaje de significantes el significante tiene una referencia que es un vacío, que es un agujero. Y eso es lo que organiza ese agujero, ese vacío, que es el objeto perdido del instinto, es el agujero que deja el objeto del instinto que está perdido. Eso funciona como referente para la organización del discurso. Lo que está ocurriendo es que el avance de la tecnociencia está cerrando ese agujero, ¿no? De hecho, los dos grandes agujeros del lenguaje, que son la muerte y el sexo, que tienen que ver con los dos grandes instintos perdidos, que son el de la autoconservación y el de conservación de la especie, esos dos agujeros son aquellos que la tecnociencia busca colmar, ¿no es cierto? O sea, por ahora digamos, cada vez hay más esperanza de vida, pero la esperanza es la inmortalidad, ¿no? Y quizás se logre, seguramente, a través de la tecnología, con lo cual se cierra el agujero de la muerte y la separación entre sexo y procreación ya es una realidad, sí. La clonación, la posibilidad de reproducción de bebés en una fábrica, supongamos, sin necesidad de un cuerpo vivo, como soporte, digamos, ¿no? Entonces, no sin cierto horror, sin embargo, ¿no? ¿Sin cierto horror para quién? Para un grupo importante. Sí produce cierto horror pensar que los seres humanos podrían, a partir de una cierta época, hacer todos clonaciones. Hay películas, hay una cuyo nombre no recuerdo ahora, sobre, no sé si alguien recuerda, que hay clones en una isla que son guardados por si el sujeto verdadero, digamos, enfermara, necesitara un riñón, necesitara, no sé, algún órgano de su cuerpo. Bueno, entonces el clon se lo proporciona. Hay una maravillosa novela de Ishiguro, No me abandones, de la cual se hizo una película no tan maravillosa, sí. Lamentablemente, que me parece que es una versión muy poética que apunta a la pregunta acerca de qué tipo de sujeto puede ser un clon. Ajá. Pero justamente esto ya pensado en la perspectiva que tú traes de esa película que no conozco, que es la del clon como un mero recurso para obtener órganos para la subsistencia de las personas reales. Todavía estaría esa distinción, sí, entre clones y personas reales. Ahora, si tú lees, por ejemplo, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir,
en 1947, no me acuerdo, por esa época más o menos, ella apostaba a que la procreación fuera por clonación, que no es lo mismo que usar el clon como reservorio de órganos, ¿sí? Que eso es tenerlo como una especie de esclavo, ¿sí? Sino que se pueda producir una reproducción asexuada, con lo cual se cerraría el agujero del sexo. Permitiría que las mujeres tuvieran hijos sin tener... Porque en esa época solamente se había podido obtener la clonación de hembras, ¿no? Hembras de hembras de hembras de hembras. Esto es lo que proponía Beauvoir. Claro, ahora ya se consigue, parece que también de machos. Sí. Se progresa. Todo lo consigue la ciencia. O sea, permitiría que las mujeres tuvieran hijos sin tener que pasar por la transformación sexual del cuerpo, no solo el encuentro sexual. Hay algo de la propia castración, digamos, que implica el embarazo. Por supuesto, pero también... sea, disponer el cuerpo para esa transformación del cuerpo que es la gestación. No que implica el encuentro con el otro cuerpo, ¿sí? Pero también en esa época... Muchas mujeres no necesariamente se niegan al encuentro con otro cuerpo, pero sí piensan con mucha angustia en esta posibilidad de ver sus cuerpos transformarse, con las consecuencias que además eso va a tener en el ámbito laboral, profesional. Son los problemas del sujeto del discurso capitalista, efectivamente. Entonces, poder tener hijos y poder seguir haciendo tu maestría, tu doctorado, o seguir aspirando a algún puesto en el lugar en el que trabajas sin tener que poner el cuerpo, sí, bueno, se convierte en un sueño. En algunas empresas, seguramente sabes, le pagan la captura de óvulos, la extracción de óvulos a las empleadas para que puedan seguir trabajando tranquilas, porque la empresa te paga la extracción de óvulos para que puedas guardarlos y puedas tener hijos más tarde. Claro. Se va en el mismo sentido. Sí, sí, es la lógica del discurso capitalista, que es la lógica del rendimiento, que es la lógica del éxito, del triunfo, que es la lógica del simulacro. El simulacro justamente, a diferencia del síntoma que localiza la falla, lo que no anda, lo que no funciona, lo que nos sale mal, ahí donde volvemos a tropezar una y otra vez. Bueno, la lógica del simulacro es, a mí esto no me va a volver a pasar porque congelo los óvulos, porque obtengo una clonación, lo que fuere. Mi siguiente pregunta iba un poco más, te voy a citar en algo que has comentado un poco desde la filosofía, ¿no? Dices en algún momento, citando a Deleuze, que el simulacro es una falsa potencia, un no ser que es. Lo que te lleva a decir con Lacan que en el tiempo de la posverdad se trata del puro nominalismo sin realismo que ancle, un autonominalismo inclusive, lo que podría ser favorecido por algunas teorías de género. Si la hiperconexión favorece el transitivismo, las identificaciones imaginarias, te estoy citando, ¿no? Y sin detenernos en todas sus variedades, concretamente, ¿cómo supones que eso afecta, justo la menciono ahora porque va en el sentido de lo que venimos hablando, cómo afecta eso a los movimientos feministas de hoy y a las mujeres en particular? Porque me parece que a las mujeres en particular las afecta, bueno, como veníamos hablando. ¿Cómo crees tú que esto afecta? Esto afecta los feminismos y a las mujeres en particular. ¿Qué cosa es esto? El simulacro, la era del simulacro. Esto que, o sea, el puro nominalismo, sin realismo, lo que podría ser favorecido por algunas teorías de género, eso, que mencionas en el libro. ¿Cómo crees que eso afecta los feminismos de hoy a las mujeres en particular? Digamos, pensaba al hacer la pregunta en cómo eventualmente se propicia de un modo subrepticio, el modelo de la mujer completa, total, independiente, unitaria y
cómo eso produce estrago en las mujeres. Sí, sí. Sí, sí, acuerdo con tu apreciación. Claro, hay como dos vertientes, ¿no? Hasta hay una paradoja, incluso no podría decir, ¿no? En cierto feminismo, ¿no? Porque por un lado está la lucha tan valiosa e importante por defender los derechos de las mujeres y los logros que se han obtenido. Que sin duda se han obtenido, en ese sentido, y que parece que no están tan asegurados como creíamos, porque el avance feroz de la ultraderecha está apuntando justamente a deshacer muchos de esos logros, ¿no es cierto? O sea que incluso están ahora amenazados esos logros que son tan importantes. Entonces, por un lado está, podríamos decir así, la militancia feminista, la defensa de los derechos de las mujeres, que es algo tan importante. Y después, casi te diría que por otro carril va el feminismo académico, ¿no? La teoría feminista que surge en la academia y donde hay una fuerte incidencia del discurso capitalista, ¿no? Que me parece que en ese punto cierto feminismo es una de las manifestaciones del discurso capitalista, ¿no? Me parece que el punto más complejo es que hay una dificultad que se lee, me parece que es de un modo casi universal, se lee que la posición de sometimiento en la que ha quedado la mujer históricamente en la mayoría de las culturas tendría alguna relación con su condición biológica, su condición anatómica, ¿no? Y entonces, obviamente aparece una perspectiva de liberación o de emancipación gracias al avance de la tecnociencia que permite liberarse un poco de eso, desde que la la píldora. mujer se libere del cuerpo biológico. Desde la píldora. Por eso, desde la píldora, esto que has dicho, la cuestión del embarazo, entonces la posibilidad que no sea necesario embarazarse, o lo que está ahora también un poco de moda, que es la cuestión del alquiler de vientre, ¿no? Entonces, efectivamente hay una apuesta, como decíamos antes, Simone de Beauvoir en 1949 apostaba al avance de la ciencia y a la posibilidad de la reproducción por partenogénesis y demás, una aspiración a perder el yugo del cuerpo, ¿no? Anatómico, sí, sí. Que sería mucho más deseable aún para la mujer, dado que aparentemente eso sería lo que le traería un perjuicio. Claro, es la idea de que es más débil, frágil, dependiente. De que se embaraza, de que tiene la menstruación, de que le pasan cosas al cuerpo que le impiden ser tan eficiente como el hombre biológico, ¿no? No es autónoma. Entonces, efectivamente, hay una esperanza puesta en la tecnociencia, cierto. no solamente en las mujeres, sino también en las llamadas disidencias sexuales, ¿no? Claro. En todos aquellos que no se identifican con su cuerpo biológico y que entonces encuentran creen encontrar una cierta liberación en el avance de la tecnociencia y que quizás en algún sentido lo sea, ¿no es cierto? En algún sentido efectivamente se liberan de ciertos lastres que implica el cuerpo anatómico para lo que es la vida dentro del discurso capitalista, ¿no? Ahora bien, lo que se olvida en el discurso capitalista, que es lo que olvida el discurso de la ciencia, pero no lo olvida, no le interesa, lo deja de lado, es que el cuerpo está hecho también para gozar, que el cuerpo es una sede de goce, no es solamente un organismo. Un lastre. Claro, no es solamente un organismo y por ende un lastre, llegado el caso, sino que es sede de goce. Entonces, la separación entre cuerpo y goce que produce directamente el discurso de la ciencia,
tiene consecuencias. Entonces, por un lado, posibilita una adaptación al discurso capitalista, pero por otro lado trae consecuencias fuertemente desvitalizadoras. No solo para las mujeres, porque también en los hombres el avance del discurso capitalista y de la tecnociencia produce una separación del goce fálico. Entonces también hay una pérdida de la vitalidad propia del goce fálico en los varones, ¿sí? Y en las mujeres la pérdida del cuerpo como sede de un goce femenino ligado al amor. Eso que es fuertemente criticado por el feminismo, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, por un lado hay estos grandes avances en los derechos de las mujeres, pero bueno, quizás le vendría bien al feminismo enterarse un poco también del derecho al goce que tenemos las mujeres, ¿no? Y que quizás no coincide con ciertos ideales feministas. Y eso es lo que viene a decir el psicoanálisis. La práctica psicoanalítica no se guía por los ideales, ¿no? Y un derecho al goce que no significa solamente quiero tener orgasmos igual que tú, ¿no? No, claro. Es un derecho a la satisfacción al modo propio, que no es solo genital, que es un espacio propio, una otra manera de disfrutar de la vida. Sí, pero que puede conllevar algo tan impolíticamente correcto como el goce enorme que le puede traer a una mujer el amor. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y es un problema político, es el goce con el amor. En la era del simulacro, dices, la primacía de una imagen desligada de toda referencia a lo real, es decir, que no funciona como semblante, como velo o ficción que oriente sobre lo real sin suprimirlo o negarlo. Allí, lo que hace ancla es una imagen que opera como absoluto, te estoy citando, una orden de hierro que opera como fortaleza inexpugnable, una inmediatez en la que prevalece la metonimia. ¿Sería posible sostener que algunos líderes políticos o sus movimientos están tomados por el simulacro, ignorando las consecuencias? ¿La política está tomada por el simulacro? Por esta relación entre este desprendimiento del referente y cómo a eso responde como supuesta solución una orden de hierro, un absoluto que se presenta. Es casi una paradoja, dices, una imagen que opera como absoluto, una orden de hierro que opera como fortaleza inexpugnable. O sea, frente a esto que es vacío, lo que aparece como suerte de solución es un absoluto. Sí, bueno, hay dos cuestiones allí. Una es esto último que estabas diciendo. Yo lo que planteo es que ahí donde se ha perdido el referente y por ende la dimensión del semblante, que quizás no podamos explicarla bien en este espacio, pero... Pero sí hay una manera, mira, nosotros podemos explicarlo aquí, por lo menos en el Perú, creo, más o menos, un poquito. Mi ejemplo es un poco banal, me disculpo con anticipación, pero es el simulacro del terremoto. Nosotros hacemos simulacro de sismos cada cierto tiempo. Implica que, y a veces es a nivel de todo Lima, ¿no? Implica que todo el mundo hace como que en ese momento, porque vivimos en un país sísmico, tú sabes. Sí, lo sé. Claro, no te preocupes. Entonces, cada cierto tiempo hay simulacro de sismo. Quiere decir que en ese momento la gente ensaya lo que debe hacer en caso de que el sismo se presente y además llevar su mochila donde debe haber una galleta, algunas cosas, etc. Bueno, pero lo que pasa es que a la hora que se presenta el terremoto en cuestión,
ahí estás como un referente real. Eso te toca el cuerpo. Claro. Te toca el cuerpo y vas a actuar de manera distinta. Así es, en el simulacro puedes hacerlo. El semblante hasta toca el divertido. cuerpo, el semblante tiene una relación con el cuerpo, toca el cuerpo. El simulacro es una cáscara vacía que se separa Así del es. cuerpo, efectivamente. Entonces, en el simulacro de terremoto nunca se producirá lo mismo ni parecido, ni siquiera es copia. Además, yo a veces pienso en las mochilitas que te dicen que tienes que llevar. Bueno, para cuando esté el terremoto, no sabes si la galleta estará, si no se habrá pasado, probablemente ya no sirve. ¿Y cómo sabes que te va a dar, que va a ocurrir en tu casa? ¿Y cómo que sabes no que no te va a dar un ataque de calle? pánico, que no te vas a acordar nada de lo que aprendiste en el simulacro? Entonces, me parece que eso es una manera un poco general de dar cuenta de la diferencia entre Por eso, lo que estás diciendo es que la dimensión del semblante es una dimensión que tiene conexión con el cuerpo, con el acontecimiento del cuerpo, con lo real del cuerpo, con el cuerpo como viviente. Y eso es lo que queda separado en el simulacro. Ahora, lo que yo planteo en este libro es que el hecho de que se pierda ese referente lleva a nuevas configuraciones subjetivas donde justamente algo queda suelto, ¿no? Esto que queda separado, queda suelto, el cuerpo real del cuerpo imaginario, por ejemplo, y entonces esto puede llevar a distintos tipos de configuraciones subjetivas. Entonces yo ubico dos extremos. Un extremo del puro deslizamiento, del puro nomadismo, de la pura transformación. Por eso yo planteo que lo trans es un nombre de esta época, más allá de la cuestión del género, que es como surge, como el campo de lo transgénero, pero me parece que no es solo transgénero, también hablamos de transhumanismo, ¿no? Está la perspectiva del transhumanismo, y está la perspectiva del nomadismo en todo sentido, que justamente lo que plantea es un deslizamiento incesante en el hablante. Ahí un donde desarraigo. Eso, hablamos de desarraigo, hablamos de errancia, ¿no? Hablamos de multiplicidad, de archipiélago, ¿no? De rizoma, ¿no? Hablaba Deleuze, ¿no? Son todas maneras de nombrar una lógica donde no hay algo que funcione como un uno, como un unificador, como un ancla, como un nombre que sostenga, ¿no es cierto? Por eso también es una época de autonominación, de cambios de nombre, y donde hay perspectivas que, incluso a nivel de la clínica, encontramos sujetos que cada varios años se cambian el nombre, ¿no es cierto? Porque justamente hay una metonimia, ¿no? Ahí donde falta el anclaje de la metáfora. Entonces ese sería un campo de la clínica. Y después en el otro extremo tenemos lo que yo llamo un orden de hierro. Un orden de hierro, en realidad estoy parafraseando a Lacan. Lacan plantea que ante la caída del orden paterno emerge una nueva forma de denominación que llama nombrar para y que constituye un orden de hierro, ¿no? Entonces, o por un lado tenemos esas nominaciones lábiles que no anclan, donde hay metonimia, nomadismo, y en el otro extremo tenemos el orden de hierro, las imágenes absolutas que tú has mencionado, la fortaleza inexpugnable, etc. Y sin duda que esto se manifiesta en la política. Lacan decía, el inconsciente es la política. Es decir, que obviamente lo que está en juego en la política es lo que está en juego en el inconsciente del hablante. De hoy, claro. Y el inconsciente de hoy es ese inconsciente, claro, que sí, está bien. separado del orden simbólico, ¿no? Y efectivamente... Eso que vemos en la política es el inconsciente de hoy. Guarda relación con el inconsciente de hoy. Por supuesto. Sí, sí. Es una manifestación del inconsciente de hoy. Y entonces vivimos la política de los memes, la política de las fake, la política de los discursos de odio.
¿no? Porque... Y también la de esta suerte de fortaleza inexpugnable, orden de hierro, que seduce a los errantes. Bueno, pero que tiene que ver, me parece que justamente eso que seduce a los errantes tiene que ver con esto que estaba diciendo del discurso de odio. Porque justamente hay una cuestión muy importante que plantea Lacan, y ahí retomamos el inicio de la entrevista, cuando vos traías la cuestión de la separación entre la palabra y el cuerpo, ¿no? Lacan decía, o la violencia o la palabra. Cuando se pierde la dimensión de la palabra, lo que queda es la violencia. Y eso es lo que encontramos en buena parte del campo de la política de hoy en día. Se ha perdido un cierto orden simbólico, un cierto pacto democrático, un cierto respeto por los semblantes, por las instituciones, y lo único que queda es la violencia, es la crueldad, es la destitución del otro, es el goce cruel, el goce sádico y el estatuto más real del hablante, como puro resto, como puro desecho, como objeto de rechazo. Y eso es el rechazo lo que en este momento mueve la política. Pero los psicoanalistas no hacemos análisis político, No. pero efectivamente sabemos, y esto es lo que traía por eso a colación esta frase de Lacan, el inconsciente es la política, que no hay, bueno, también Freud decía psicología de las masas y análisis del yo. Es decir, que la estructura del yo es una estructura dual, es una estructura de lazo mínima, la estructura del sujeto con el yo, que da cuenta de cómo es la estructura de la masa de una época, ¿no? También es lo que tenemos que pensar para poder estar a la altura de nuestra época, ¿no? Y sí, y sí. Y también la cuestión que interesa en este momento a los psicoanalistas es avanzar en la vía de interrogar, de precisar herramientas conceptuales para elaborar una práctica acorde a estas nuevas configuraciones subjetivas. Sí, perfecto. Bueno, creo que lo podemos dejar aquí. Sí, de acuerdo. Gracias, Gracias, Marita. Nieves. Muchas gracias.